Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo especial que estamos realizando en TV UNAM, una transmisión más de las que hemos realizado durante esta semana por el evento que tuvimos, la emergencia y esta tragedia en muchos casos del sismo, el temblor o el terremoto que vivimos el martes pasado. La UNAM ante el sismo. Hoy están con nosotros grandes especialistas a los que ustedes pueden mandarles las preguntas, los cuestionamientos, las dudas que tengan. Háganlo, tenemos 2 horas para responder estas preguntas y me gustaría saludar en primera medida a la doctora Guillermina Natera. La doctora es directora del Departamento de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y saludo también al ingeniero Fernando Peña Mondragón, él es coordinador de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, también ha hecho muchísimas cosas, por supuesto, tiene una gran especialización en este tema sismológico, es doctor en Ingeniería Sísmica en el Politécnico de la UNAM, es maestro en Ingeniería por la UNAM, es doctor en Ingeniería Sísmica en el Politécnico de Milán. De Milán, exacto. En Italia, sí. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y está con nosotros también el arquitecto Marcos Massari Iriart, él es director de la Facultad de Arquitectura. Arquitecto, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Desde el 1996 es director del despacho Marcos Massari y ha realizado 272 proyectos entre condominios horizontales, casas habitación, edificios, conjuntos habitacionales, en fin, muchísima experiencia. Muchas gracias, arquitecto. De que al contrario. Y está con nosotros también Everardo Moreno, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, secretario, entre otras cosas, ha sido secretario de la Delegación Política del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón, fiscal especial, me parece importante mencionar esto, fiscal especial para la atención de delitos cometidos por servidores públicos y previstos en leyes especiales. Abogado, gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, por supuesto, ellos son las personas con las que ustedes van a estar platicando el día de hoy. Les reiteramos que nos manden las preguntas que tengan, las dudas, durante estos 2 días que han pasado, un poquito más de 2 días. Doctora, ¿qué podríamos decir de cómo estamos después de este terremoto? Bueno, yo creo que han pasado más de 48 horas, ¿verdad?, de que sucedió esta situación. Yo creo que hay una variedad de conductas, una variedad de situaciones. Algunas personas que afortunadamente no tuvimos ningún trauma fuerte, como pérdida de casa, pérdida de familiares, pérdida de amigos. Todas estas personas que afortunadamente no tuvimos estos traumas tan fuertes, pues estamos apenas reincorporándonos también a una vida cotidiana. Creo que el susto fue para todo mundo. Hemos comentado entre varios, inclusive en el instituto donde a mí me tocó el terremoto, todas pensamos, éramos varias mujeres, todas pensamos que se caía el edificio, que se caía México, todos pensamos que estábamos en el peor de las tragedias. Y eso fue un sentimiento verdadero y real. Claro. Y es un sentimiento ante la muerte, ¿no? Y un sentimiento que, repito, los que no tuvimos estas desgracias que han tenido otras personas, pues nos estamos recuperando, nos estamos apoyando, les damos apoyo a los demás, en fin, podemos decir que somos bastante afortunados, ¿no? Por otro lado, tenemos las víctimas, las que son víctimas de que han perdido su casa, que están en riesgo de perder su casa. Creo que estas personas que están en riesgo de perder su casa están en una crisis muy, muy fuerte y con sobrada razón. Las personas que han fallecido desgraciadamente, los niños, los padres de estos niños, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos padres que deben de estar sufriendo una gran desesperación? Claro. Entonces, para unos la tragedia se ha ido incrementando en la medida en que van teniendo desgracias. Para otros estamos agradeciendo que estar aquí todavía y estar con posibilidades de poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, esta es la situación, no es un panorama muy amplio por el que estamos pasando, ¿no? Todo va a depender de las edades, va a depender incluso del género, ¿no? En fin, cómo estamos viviendo esta situación y también del rol, si somos padres de familia, madres de familia, hijos, hermanos, etcétera. Todo esto va a afectar de alguna manera nuestra respuesta actual.
y la respuesta inmediata y la respuesta que vamos teniendo en el transcurso de los días, porque en el transcurso de los días, arquitecto, quisiera pasar con usted porque están llegando ya muchísimas preguntas que tienen que ver justamente con las casas, doctora. Usted decía, la gente que perdió una casa o que tiene el riesgo de perder la casa es una gente que está afectada profundamente de manera profunda psicológicamente. Arquitecto, llega por ejemplo una pregunta de, hay gente a la que ya se le revisaron sus casas, sus viviendas, ya fue protección civil, pero siguen teniendo las dudas porque siguen presentando, es decir, ellos no se sienten confiados y siguen presentando las grietas en sus hogares. ¿Cómo saber ellos a quién tienen que acudir para poder estar tranquilos y poder regresar a reiniciar una vida de manera más o menos normal? En realidad, quien haya recibido protección civil recibió un primer diagnóstico de las estructuras. Creo que es importante conocer en qué tipo de estructura vivimos o cómo está construida nuestra casa o el edificio en el que vivimos. Creo que esto es importante porque aplica a todos los géneros, tanto en los lugares donde trabajamos como en las casas donde vivimos. Si ellos recibieron una visita de protección civil, lo que pasa es que deben de tener un diagnóstico. No el que una construcción tenga una grieta implica que la construcción tenga un daño severo, ni tampoco implica que se vaya a caer. Pero lo que acaba de explicar la doctora es totalmente cierto. En este momento, si la mesa yo la muevo, todos nos levantamos corriendo pensando que está temblando de nuevo. Entonces, es natural que tengan esta preocupación, pero lo importante es que Protección Civil les debe haber dado un informe sobre el estado de la estructura de su vivienda en este caso. Pero si Protección Civil, porque creo que la pregunta tiene que ver como en ese sentido, si Protección Civil ya fue, pero yo no confío porque estoy temeroso, porque tengo estrés postraumático, porque quiero estar absolutamente seguro de que donde yo voy a dormir y donde es mi casa es un espacio seguro para mí, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién le puedo pedir que vaya y yo tener la certeza de que me está dando una respuesta en la que yo puedo confiar? Bueno, yo puedo decir que en la Facultad de Arquitectura tenemos un sitio en el que se han estado recibiendo solicitudes de este tipo y que han sido atendidas, que desde luego lo que se hace es hacer un diagnóstico ocular, o sea, en realidad es ir al sitio y observar la vivienda, observar los daños que ésta pueda tener para generar un primer dictamen. Desde luego hay dictámenes en donde podemos decir que puede haber daños ligeros, medios o severos. Si es un daño severo o medio, debe ser revisado por un profesionista especializado. En este caso, en la Ciudad de México tenemos directores responsables de obra y corresponsables estructurales. Lo conveniente sería localizar un corresponsable estructural. Tanto el Colegio de Ingenieros como el Colegio de Arquitectos ya han abierto un espacio para este tipo de atención que requiere la sociedad. Bueno, sí, claro. Quisiera agregar, en este momento el Colegio de Ingenieros Civiles ha creado una aplicación para teléfonos Android, ahorita nada más está, en la cual uno, baja la aplicación y a través de la aplicación toma fotografías de los daños de su casa y demás, y un especialista del colegio a través del teléfono revisa las fotografías y demás, hay una interacción con el usuario y entonces le puede decir si es un daño estructural, si es un daño ligero, que nada más son algunos acabados, porque luego el problema es que se bota, por ejemplo, el yeso, que es muy aparatoso, sí, y que parece ser una gran grieta o un gran daño, pero en realidad es simplemente el aplanado, el yeso que estructuralmente no pone en riesgo ni en peligro la estructura ni la vida de las personas, y entonces se hace una evaluación a través de esta aplicación. Entonces, si entran a la página del Colegio de Ingenieros Civiles, ahí viene la forma de descargar la aplicación. Y si yo no tengo el teléfono Android donde está esta aplicación, puedo entrar directamente desde mi computadora tal vez a la página y voy a tener la misma interacción a través de un chat. Me parece que ahorita no está como solamente chat, solamente es para con teléfonos la aplicación, Android. Sí, pero también se pueden poner en contacto con el Colegio de Ingenieros Civiles para ver la posibilidad de que vaya algún especialista, ¿no? ¿Sabe, ingeniero, cuál es la página? O el teléfono, ahorita la podemos averiguar. Sí, ahorita no traigo en lo que los transcurre datos. el programa, tenemos 2 horas para que ustedes sigan haciendo sus preguntas y para que se sigan respondiendo todas estas dudas y poder darles con mayor certeza toda esta información. A lo mejor en el transcurso de estas 2 horas podemos conseguir este dato para que ustedes puedan hacerlo, comunicarse, contactarse con el Colegio de Ingenieros si es que tiene dudas sobre su casa.
Everardo Moreno, usted fue director del Infonavit, ¿no? No, yo fui asesor del director del Infonavit. Asesor, perdóneme. Sí. En este sentido, y aprovechando que usted tiene tanta experiencia desde el punto de vista penal, por ejemplo, llega una duda, dice, si desalojé mi departamento, ¿qué pasa con mis pertenencias? Y le quiero hacer esta pregunta a Everardo porque estamos viendo en los periódicos, por ejemplo, de unos topos falsos, gente que se disfrazó de topo, que dice, quiero entrar, pues soy protección civil, y llegan a robar. Entonces es una situación como que empieza a ser complicada, focalizada, pero ¿qué puede hacer la gente? ¿Cuáles son sus protecciones legales que tienen ante todas las cosas que pueden suceder? Particularmente esta, si desalojé mi departamento, ¿qué pasa con mis pertenencias? Las pertenencias obviamente siguen siendo propiedad de la persona que desalojó el departamento. Entiendo que lo desalojó por razones de seguridad. Sin embargo, bueno, pues me voy a lo casuístico, al detalle, pues debe de asegurar bien su departamento, cerrarlo bien, y eso de entenderse que lo que está dentro del departamento es de su propiedad, no tiene por qué perder esa propiedad, bien sea un departamento arrendado o bien sea un departamento de su propiedad. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué balance, al igual como le preguntábamos a la doctora desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, colectivo, individual, cuál sería el balance que usted haría de esta situación que hemos vivido después del terremoto? Bueno, pues que es realmente, como lo decía la doctora, una situación muy difícil, una situación que se vio contemplada después del miedo que se vivió cuando acaeció el temblor, después las consecuencias de ese miedo, el dolor de las personas que perdieron familiares, que perdieron su patrimonio. Es una situación muy difícil y debe de hacerse hincapié en la solidaridad que se ha reflejado, y debemos también hacer hincapié de este programa, porque Yuri, el doctor Graue, al promover la realización de este programa, bueno, está atendiendo precisamente a esta preocupación de la Universidad de la Nación por estar cerca de la gente, por hacerle sentir a la gente que la universidad, la más importante institución de educación superior del país, está para atender las necesidades que puedan presentarse. Concretamente, incluso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Contreras Bustamante, el director, nos ha ordenado, y digo nos ha ordenado porque yo soy el coordinador del bufete jurídico, el que podamos estar dando asesoría a las personas, a los distintos problemas que se presentan, porque se presenta el problema de que perdieron sus actas de nacimiento porque el edificio en donde estaba se derrumbó, que perdieron su acta de matrimonio, o que perdieron la escritura, o que perdieron un testamento, o bien el drama que se presenta, ¿qué vamos a hacer? Murió el padre de familia, ¿dejó testamento o no dejó testamento? ¿Cómo se va a seguir esa sucesión testamentaria? Al dolor que bien describe la doctora, al dolor psicológico están las preocupaciones que surgen, y no solamente las preocupaciones que dice el señor director y el señor doctor, las preocupaciones de la estructura y las preocupaciones de la edificación misma, sino las preocupaciones muy humanas de qué voy a hacer ahora que no tengo pasaporte, que no tengo credencial de elector, que no tengo acta de nacimiento. Todo eso el doctor Contreras Bustamante, el director de la Facultad de Derecho, nos ha instruido para que podamos en las 4 sedes que tiene el bufete jurídico, el poder estar atendiendo estos problemas. ¿Cómo se va a poder estar atendiendo, Everardo? Es decir, nuevamente la pregunta que le hacíamos al arquitecto, ¿cómo la gente puede resolver esas dudas? Acudir a donde nosotros estamos. Tenemos una sede en la Facultad de Derecho, aquí en Ciudad Universitaria. Tenemos otra sede en lo que fue la Escuela Nacional de Jurisprudencia, allá en la calle de San Ildefonso. Tenemos otra sede en Xochimilco, a un lado del Centro Médico, y tenemos otra sede donde está el Instituto Mexicano de la Juventud Mexicana, Instituto Mexicano de la Juventud, que está en Serapio Rendón. Acudir ahí para que nosotros podamos orientarles y que puedan encontrar una canalización concreta a los problemas que deben de atenderse. Claro, y personalmente ver cuál es la situación o las opciones que pueden tener para resolver la situación que se les está presentando. O sea, bueno, en este caso es a nivel jurídico. De hecho, hay muchas preguntas. Yo creo que la gente sí está pensando muchísimo en todas estas cosas, estas consecuencias que vienen a nivel legal, a nivel jurídico. Hay muchas.
Hay muchas consecuencias, tanto desde un punto de vista familiar, como y llamo familiar, de derecho familiar, de parentesco, de establecer la relación con los padres que a lo mejor fallecieron, derecho sucesorio, como también problemas de carácter laboral, qué sucede cuando el trabajador perdió su fuente de trabajo o qué sucede, algo más grave, cuando lo que se perdió fue la vida del trabajador. Entonces, ¿cómo se le va a indemnizar? El derecho está presente en todas partes. El derecho está presente desde que nacemos hasta que morimos y aún después de muertos sigue presente el derecho. Claro. Entonces, bueno, atender esas cosas, mirar esas cosas, es en lo que estamos empeñados y por eso, con todo respeto, con toda atención, hemos de felicitar al señor rector que promovió este programa para que pues, la gente pueda, que esto sea factible, aclarar las dudas que les puedan surgir. Sí, es un programa que son transmisiones en vivo que se han venido realizando desde el propio día martes y simplemente lo que queremos es que usted tenga respuesta certera, con información válida. Y concreta, exactamente. Y concreta, y que puedan confiar en las respuestas que se están dando. Fernando Peña, como ingeniero quería preguntarle, llegó una pregunta que me parece que usted puede responder correctamente. Dice, ¿por qué se dan más los sismos en estos meses? Sin embargo, quisiera no perder el hilo de lo que está diciendo Berardo, la respondemos en unos segundos, porque, doctora, esto que decía Berardo Moreno, el derecho está presente desde que nacemos hasta que morimos e incluso después. No lo tenemos tan presente ni lo tenemos tan presente, y a mí me encanta la información que usted tiene y la que está dando, porque yo creo que esto tranquiliza mucho a la gente, porque yo creo que una de las angustias más fuertes es ¿cómo voy a recuperar lo perdido? ¿Cómo voy a recuperar lo perdido si no lo tengo? Entonces, saber que hay alguien que puede ayudarle, que puede entenderle, que puede decirle, ¿sabes qué? Tienes posibilidades, porque aquí hay una cadena de profesionistas que te van a apoyar por esta situación de emergencia. No vas a tener que ir a formarte colas y colas y colas para ver que alguien te crea que de veras sufriste este evento. Entonces, creo que estos bufetes de abogados que pueden apoyar, creo que se ha hecho muy poca difusión y creo que eso sí puede ayudar muchísimo a una disminución de la ansiedad, de la angustia, incluso del estrés postraumático que se ha mencionado tanto, porque esto le da seguridad, igual que lo que han mencionado los otros colegas, que es saber que el que su pared tenga una ranura abierta no significa fragilidad del edificio, significa nada más que los acabados están de menor calidad que la estructura del edificio. Entonces, los acabados son totalmente superficiales y no ponen en riesgo la estructura del edificio. Creo que esta información debemos de divulgarla y me parece excelente. Y reiterarla, ¿no, doctora? Porque es importante que la gente también se sienta tranquila después, incluso después de que hemos pasado por una situación tan traumática. La ansiedad y la angustia psicológica va a ser difícil a veces que se quite tan inmediatamente, pero esto va a ir disminuyendo su angustia de saber que hay caminos, que hay vías, que la sociedad y hay una respuesta de las instituciones a este problema. Eso es lo que tiene que también tener la persona como una especie de recuperarse un poco psicológicamente, que hay una respuesta de las instituciones a su problemática particular, ¿no? Fernando, ahora sí, la pregunta que muchos nos estamos haciendo, perdóname, ¿por qué son tan seguidos? ¿Por qué se están dando estos sismos de manera más seguido en estos meses? Vivimos uno hace una semana, creo exactamente, y muchos decíamos, no lo sentí, esta vez me salvé, estuvo muy fuerte, pero afortunadamente yo estaba en una zona tranquila, y 8 días después, una semana y media después, hay un sismo o un terremoto que se siente con profundidad en muchos lugares de la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla. ¿Por qué? Bueno, en realidad no es que se estén dando más en estos meses, ¿no? O sea, el proceso de los sismos es aleatorio. Entonces, puede suceder en cualquier momento, ¿no? O sea, la probabilidad de que se dé un evento sísmico es alto, sobre todo porque vivimos en un país donde están 2 placas unidas, ¿no? Y entonces es la probabilidad de que haya
temblores es muy alta. De hecho, todos los días tiemblan, ¿no? Nada más que son temblores de muy pequeña magnitud que no lo sentimos, ¿no? Entonces, no es que se den más en unos meses o que se den menos en otros, o que también hay, por ejemplo, la creencia de que se dan más en la noche que durante el día. Por ejemplo, en la noche se sienten más pues porque la persona está en reposo, relajada, entonces puede sentir pequeños movimientos. No, pero en el día, pero yo creo como si no, estuviéramos... pero a lo que me refiero, o sea, no es que se den más en un día o en otro, en un mes, o en otro, o por algunas características, etcétera. Son simplemente procesos aleatorios que en este caso pues nos tocó la lotería 2 veces seguidas, ¿no? Sería algo similar. Sería algo similar. ¿Así lo tenemos que ver? Sí, más o menos, ¿no? O sea, si compramos boletos de la lotería todos los días, a lo mejor por probabilidad no necesariamente nos vamos a ganar el premio gordo todos los días, ¿no? Pero boletos de la lotería del temblor, ¿verdad? Pues sí, prácticamente, ¿no? Entonces, en este caso es como si hubiéramos sacado el boleto del premio mayor de la lotería 2 veces seguidas, consecutivas, ¿no? Pues sería más o menos un equivalente en ese sentido, ¿no? Para que la gente más o menos entienda cuando hablo de un proceso aleatorio, ¿no? O sea, no hay alguna causa en particular, etcétera, ¿no? Ingeniero, y las condiciones actuales que estamos viviendo, las condiciones climáticas, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿intervienen o no? Es decir, ¿el cambio climático tiene que ver con la repetición de sismos o de terremotos o no? Porque es algo que hemos visto en la discusión pública. No, tampoco se da por el cambio climático y demás, no. O sea, los sismos han existido en la humanidad durante mucho tiempo, de grandes magnitudes, pequeñas magnitudes, etcétera, ¿no? Entonces, más bien es un proceso que cuando suceden estos grandes eventos, pues como que la gente se da cuenta que ahí están, ¿no? Pero en realidad, pues durante estos 32 años que pasó del 85 a pues también hubo una cantidad inmensa de miles de temblores de muy baja magnitud que pues han pasado desapercibidos para la mayoría de la gente, ¿no? Pero no es que se deban a una cosa o a otra, ¿no? Muy bien, le reiteramos que estamos en una transmisión en vivo desde TV UNAM. Si usted nos acaba de sintonizar, este programa es la UNAM ante el sismo, es la respuesta que está dando la universidad a todas sus preguntas, cuestionamientos. Está un arquitecto, está un abogado, está una doctora en psiquiatría, psicología y está también un ingeniero. Arquitecto Marcos Massari, ¿cómo saber, pregunta una de las personas que nos está viendo en este momento, cómo saber que un inmueble es seguro para habitar? Bueno, a ver, todos los inmuebles tienen condiciones de seguridad. De hecho, en nuestra ciudad se modificaron los índices de seguridad a raíz del sismo del 85. Quiere decir que comparado con otras ciudades del mundo tenemos un mayor índice de seguridad o normas de seguridad. Esto tiene que ver con el diseño mismo de las construcciones, porque yo me quisiera ir desde la Ciudad de México hasta el Istmo, o sea, vamos a encontrar que hay muy diferentes condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros hablamos de que las viviendas, las casas, los edificios de hasta 5 niveles que no tienen estacionamiento debajo de los edificios, generalmente son lo que llamamos estructuras a base de muros de carga y losas. Quiere decir que los elementos portantes son los muros. Entonces nosotros podemos ver la diferencia entre estos y otros edificios que tienen columnas y que tienen traves y que digamos que son como piel y huesos, por decirlo algo. Entonces hemos visto muchos edificios que se dañó la piel, pero no necesariamente se dañaron los huesos. Quiere decir que hay una flexibilidad en las estructuras. De la misma manera podemos hablar que hay casas de 1 y 2 niveles construidos con muros de carga, pero vamos a encontrar que hay diferentes tipos de entrepiso. Por ejemplo, hacia la zona del sureste vemos muchas construcciones hechas de adobe, por ejemplo, con vigas de madera, o construcciones mixtas, adobe con losas de concreto sin refuerzos, o mucha autoconstrucción. En nuestro país hay mucha autoconstrucción también, en donde las condiciones de rigidización y de estructura pueden ser variables. Por eso es que cada construcción es casi como cada persona. Tenemos que hablar del tipo de suelo en el que está, tenemos que hablar también la forma en la que fue construida, el tipo de cimentación, el tipo de estructura que se tiene, y no se puede hacer una generalización. O sea, no podemos decir, estas estructuras son seguras y estas no. Alguien ya me preguntó, ¿los edificios de la Condesa son seguros o no? De antes del 85, después del 85, seguro les tocó a los de la Condesa porque casi son los malos de la película. No. Lo que tenemos que entender es que
Cada construcción es como una persona. Tiene que tener una diferente tipo de cimentación, tiene que responder a un tipo de estructura que viene en relación con los proyectos arquitectónicos, desde luego, ¿no? O sea, cómo hemos resuelto estos espacios. Pero digamos, si uno es una persona que está comprando un inmueble, uno puede pedirle a un arquitecto o a un ingeniero que vaya y revise el inmueble a ver si es conveniente comprarlo o no, porque es seguro o no. Pero si yo soy una persona que va a rentar, que no conozco a ningún arquitecto y no conozco a ningún ingeniero, ¿qué hago? ¿Qué observo para saber que ese inmueble es seguro para mí? Mire, yo le contestaría algo que nosotros los mexicanos no lo entendemos así. Pero si usted va a la zona de San Francisco, en California, todos saben que vive en una zona de riesgo y que un día todos se van a quedar ahí, pero quieren vivir ahí. Lo que pasa es que nosotros los mexicanos entendemos que nuestro patrimonio es este patrimonio edificado. Entonces nosotros estamos aquí, estamos arraigados en este sitio y el patrimonio edificado es para hoy y para toda la vida. Es una forma cultural que tenemos nosotros para entender lo que es este patrimonio edificado. En realidad lo que pasa es que qué podemos observar depende del tipo de edificio en el que vamos. O sea, no es lo mismo la estructura de un edificio de más de 10 niveles a la estructura de un edificio de menos de 10 niveles. Entonces, en realidad, en esta parte entran dos cuestiones fundamentales. Es que profesionalmente existen arquitectos e ingenieros especializados en este diseño de las edificaciones y también de sus estructuras e instalaciones, porque hay que hablar que también las instalaciones son importantes. Creo que se destacó en este sismo, particularmente en la zona de la Ciudad de México, la importancia de que hay zonas en las que no pudo regresar la electricidad porque podría haber fugas de gas, por ejemplo. O sea, es que también las instalaciones van de la mano con las construcciones y también con los protocolos de seguridad. Entonces, lo que se puede observar de un edificio, bueno, las estructuras sanas son aquellas que no tienen agrietamientos. Los edificios altos generalmente tienen estructuras a base de estos esqueletos de los que yo hablaba. Los esqueletos van cambiando de dimensión dependiendo de la altura del edificio y dependiendo también de algo que es muy importante, es de la geometría del edificio. O sea, el mejor edificio es aquel que es perfectamente rectangular, que es perfectamente simétrico, que tiene una estructura muy bien ordenada. Pero la observación de una persona común es perfectamente simétrica. Sí, de la observación de una persona común puede observar que no presenta agrietamientos, lo que se acaba de hablar, desprendimientos en fachada de materiales, no presenta grietas en los muros, no presenta agrietamientos en los acabados. Ese es el primer acercamiento, ¿no? Doctora Guillermina, ¿qué consecuencias psicológicas puede haber después de un sismo, de un terremoto como el que vivimos el martes? Y hay gente que está preguntando, ¿es normal que escuche aún la alarma? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tiene que ver, supongo, con esas consecuencias psicológicas que podemos vivir? Claro, uno se queda tan impactado, ¿no? que a veces, como decía el arquitecto, a veces sentimos que se mueve cualquier cosa y ya está temblando. Tenemos todavía esta sensación, se nos va a ir quitando poco a poco con el tiempo, obviamente, pero... ¿Es normal escuchar la alerta sísmica, la alarma sísmica 2 días después? Si yo la sigo escuchando, ¿eso es normal? No es que sea normal o anormal. Yo creo que lo que pasa es que cualquier ruido se asemeja a la alarma sísmica. Tal vez no sea la persona que lo pregunta, tal vez no sea una especie que está oyendo continuamente la alarma, sino una sensación de estar oyendo, que es diferente. Entonces, esa sensación que puede ser normal, se va a ir disminuyendo. O sea, para algunas personas fue tal el impacto oír la alarma sísmica, que sí, a veces, por ejemplo, están pasando escenas del inicio del terremoto y pasan la alerta sísmica, y bueno, todo el mundo dice, bueno, ¿dónde está la realidad? Otra vez. Y poco a poco vamos a ir restableciendo esto. Creo que no se debería de preocupar tanto esta persona, sino saber y reconocer que está oyendo, que todavía está muy impactada. Tiene que reconocer que está todavía muy impactada, tiene que reconocer que esta situación va a ir cambiando, y que también debe de tener un autorreconocimiento, decir, bueno, tranquila, recuerda que no es lo que está pasando, recuerda que esta situación es por el impacto que tuve, y se va a ir diluyendo y se va a ir disminuyendo esta ansiedad reflejada en escuchar cosas que
que nos impactaron tan brutalmente, ¿no? Pero que no son reales ya en este momento. Ya no son reales, pero yo le diría a la persona que pregunta que tuviera confianza en sí misma en esta parte, que se va a ir disminuyendo, que no deje correr la imaginación, porque eso es muy importante. En estas situaciones lo más común es correr la imaginación, es que este ruido, es que fue la alarma. Bueno, no, pararse, tener estrategias de paro, ahora sí que decir, a ver, no, esto no puede suceder, no es cierto que está pasando, no se mueve ninguna lámpara, no está pasando nada, entonces yo soy la que tengo que tranquilizarme, relajarme y tener un autocontrol. Sabemos que a veces el autocontrol es pedirle demasiado a la gente, pero también tenemos una posibilidad, tenemos esa capacidad y a veces no confiamos en esa capacidad de decir, tranquila, calma, esto está pasando, ya sé que no es la realidad y se me va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces creo que esta parte de autoconfianza y estar platicando con los demás y estar verificando la información con los demás, no sentir que uno está loco porque oye, no lo está, y no lo está, es simplemente un efecto psicológico, lógico de alguna manera, natural, e irlo hablando. Y va a encontrar que mucha gente piensa lo mismo. Y mira, y a mí también me pasó lo mismo, pero tú relájate porque fíjate. Entonces se pueden estar ayudando simultáneamente. Lo más importante es tener confianza en el otro, platicarlo y no sentir que uno está loco porque le pasan estas cosas, ¿no? Pero digamos, ¿hasta cuándo puede uno considerar que este tipo de consecuencias son pasajeras? Okay. Si me sigue pasando después de cuánto tiempo, ya no es tan pasajero. Esto aislado generalmente no viene así como nada más con esta situación. Si ya no se convirtió en pasajero, se convirtió en algo mucho más traumático, mucho más fuerte, viene acompañado de otras conductas, ¿no? De tener miedos, no querer salir a la calle, etcétera. Todas esas conductas ya nos está hablando de un estrés postraumático, a veces de diferentes dimensiones. Nos está hablando si la persona no puede dormir, no puede conciliar el sueño. Entonces ya nos está hablando de otras situaciones mucho más fuertes. Pero sí es un elemento así como aislado o incluso cierto insomnio, que uno despierta asustado un poco ante el ruido, etcétera. Esto puede pasar si se complica con otros indicadores de salud, de emociones, de sensibilidades, etcétera. Entonces yo sí le recomendaría a esta persona acudir a un centro especializado y platicar de su tema, ¿no? O sea, platicar de su angustia, a qué le está llevando esta angustia, qué le está rememorando esta angustia. Probablemente tiene que ver algo con sus circunstancias muy particulares, que el terremoto vino a revivirlas. Entonces eso sí ya requiere de una atención un poco más fuerte con un psicólogo, con un psicoterapeuta, etcétera, y poder hablar y aclarar todas estas sintomatologías, ¿no? Pero sí son procesos que yo le quisiera dar la confianza a la gente, que pueden irse manejando conforme lo vayan platicando, ¿no? Están llegando muchísimas peticiones que por favor entreguemos la información de a dónde pueden acudir si quieren que revisen su casa, si se sienten con demasiados problemas psicológicos después del evento del martes, qué van a hacer con sus hogares, con sus viviendas que se derrumbaron tal vez o que están en peligro, y también en el tema arquitectónico. Entonces les propongo que en unos 5 minutos demos nuevamente cada uno la información a donde puede ir la gente y la repitamos antes de terminar el programa, que nos queda todavía bastante tiempo para que usted siga haciendo sus preguntas. Everardo Moreno, pregunta uno de nuestros televidentes: si compré un departamento y se derrumbó el edificio, ¿qué pasa? ¿A dónde debo buscar ayuda? Ya nos dijo como estos lugares a donde puedo acudir, pero de verdad, ¿qué pasa? Bueno, cuando se compra un departamento, se es copropietario tanto del terreno como se es copropietario en una parte alícuota del edificio mismo, una parte proporcional de la inversión. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Costó $1.000.000 de pesos, son 10 departamentos, cada departamento cuesta 100,000 pesos. Bueno, lo que debe de hacerse es que el consejo de condóminos que debe de existir, bueno, si ya se murió, tendríamos que ver quiénes quedaron y quiénes tienen los derechos para estar representando a los propietarios fallecidos, y entonces venderse el terreno,
existiría un derecho de preferencia por el tanto para que alguno de los que es dueño del departamento pudiera comprar el terreno o bien venderlo a un tercero para repartirse entre los dueños de los departamentos el importe que se obtenga de la venta del terreno. ¿Qué convendría más en estos casos o depende de cada situación? Depende de cada situación. En este momento está hablando que se derrumbó el edificio. Sí, dice, si compré un departamento y se derrumbó el edificio. Reunirse con los copropietarios, ponerse de acuerdo qué vamos a hacer y en base a eso, porque es propietaria o esta persona es propietaria de su departamento, pero es también propietaria del terreno en la parte que le corresponda de acuerdo con la propia escritura constitutiva. Entonces, habría que reunirse para ver qué es lo que se puede hacer. Podría acudirse a la Procuraduría Social, que es una dependencia del gobierno de la Ciudad de México que atiende de manera específica los problemas de los condóminos. Abogado, y también le preguntan algo que es muy interesante. ¿A quién puede acudir legalmente si me pidieron desalojar mi casa? ¿Qué va a pasar con ella? Se lo pidieron en función del terremoto. Del terremoto. Bueno, suponemos que sí, no lo explica. El arrendador, que es el que renta, pues puede pedirlo. El arrendatario puede hacerle caso o no hacerle caso, y si no le hace caso, bueno, pues entonces el arrendador tiene que iniciar un juicio para sacar a la persona. Ahora, ¿por qué le está pidiendo que salga de la casa? No dice por qué. No nos dice. Si el contrato está vigente, no tiene por qué pedirle que salga de la casa. ¿Y esta persona se puede quedar en esa casa? Por supuesto. Y no la pueden desalojar. No, de ninguna. No hay manera legal de que la desalojen. Bueno, sí hay manera, si hay un juicio de rescisión del contrato porque se venza el término o porque no se pague la renta. Pero incluso si el contrato, y aquí se presenta una figura que voy a mencionar, si el contrato ya se venció, pero sigue la persona adentro del contrato, sigue la persona adentro del bien arrendado, y cuántas veces una persona renta una casa, está pagando su renta, se vence el contrato, sigue pagando la renta, entonces opera lo que se llama una institución que se denomina tácita reconducción, se prorroga el contrato automáticamente. A esa persona el propietario le puede exigir, pero ella no tiene por qué cumplir, salirse de la casa. Ahora, suponiendo, esto ya es parte como de lo que yo quisiera ir más allá de la pregunta, por si fuera el caso de esta persona. El dueño le pidió el departamento porque está preocupado por la situación arquitectónica, de ingeniería del propio inmueble. Esta persona no quiere irse y por supuesto se crea el conflicto, porque pueden llegar obviamente a un acuerdo. Supongamos que no está de acuerdo y sí hay un conflicto. El dueño le pide que desaloje porque quiere revisar bien toda su estructura de su inmueble y el arrendatario dice, no, yo no me quiero ir. Bueno, tendría que contarse con un dictamen de protección civil para ver si realmente es necesario que se desocupe o acudir a la Facultad de Arquitectura o acudir al Instituto de Ingeniería para que ellos dieran una opinión y en base a eso pues ya debería de procederse. Lo único que no es conveniente es que alguien esté en una edificación con un riesgo. Sí, claro. Claro. Eso sí, aunque yo sea ni el con pleito legal ni nada, ¿no? No, así es. No, o sea, es sobrevivencia. Porque ahí sí, eso es una cuestión totalmente, Sí, sería es. la única en la que no aplicaría. Así es. Si realmente hay un riesgo, sí es importante Exactamente, que así se es. desaloje el inmueble. Ingeniero Fernando Peña, están llegando muchísimas preguntas. Usted mencionó hace un momento cuando estábamos platicando que, que los sismos van a estar porque estamos en una zona que así lo va, que vamos a tener esa consecuencia de riesgo por las placas. Son dos placas y como que nos iba a terminar de explicar esto y hay una persona que se lo pide, que por favor explique el movimiento de la placa norteamericana para que hubiéramos tenido el terremoto o el movimiento telúrico que tuvimos. A ver, ¿me repite la pregunta? La pregunta, ¿pueden explicar el movimiento de la placa norteamericana para que tuviéramos este terremoto? Es decir, ¿qué es lo que hicieron estas dos placas que usted nos estaba explicando para que tuviéramos ese movimiento? Hay diferentes tipos de terremotos, ¿no? Digamos, los más comunes en México son los llamados de subducción, en donde tenemos la placa continental, la placa de Cocos entra por debajo, y entonces la placa intenta moverse y en el momento en que se rompe la fricción,
se desliza la placa y ahí es cuando se produce liberación de energía y es cuando producen los terremotos, ¿no? Que ese fue, por ejemplo, el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca, ¿no? Sí. Que son prácticamente todos los sismos que ocurren de esa forma en la costa. Este terremoto último fue un poco diferente porque fue adentro de la placa. Entonces, más bien no fue por subducción, sino la misma placa internamente puede tener algunas pequeñas fallas y esas fallas se pueden mover y entonces se produce el terremoto, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de terremotos. Generalmente los de subducción se dan en la zona de la costa, pero este fue un sismo interno que le llamamos intraplaca, porque no fue por el choque de dos placas, sino fue adentro de una placa que tuvo alguna pequeña ruptura, ¿no? O sea, es dentro de la placa que se genera este movimiento y eso produce el tipo de terremoto que tuvimos el martes. Terremoto, que fue por eso en una zona céntrica del país, ¿no? en la colindancia entre el estado de Puebla y de Morelos, y que por eso fue muy cercano a la Ciudad de México, ¿no? ¿La zona de riesgo en la que estamos se explica por estas dos placas? Sí. O sea, la ruptura es por estas dos placas. Por estas dos placas. O sea, la ruptura es algo imprevisible. Sí, totalmente. imprevisible, porque se están moviendo, no todo el tiempo se están moviendo, pero obviamente hay una fuerza de fricción entre esas placas, ¿no? Es como un poco yo empiezo a empujar esta mesa y hasta que no venza la fuerza de fricción, por ejemplo, si yo la muevo o la muevo usted en la silla, pues al inicio va a sentir un empujón. Esa es la liberación de la energía, ¿no? que le llamamos, y así es como se produce el terremoto, ¿no? Arquitecto, ¿cuáles fisuras o grietas son de mayor peligro para las estructuras? Dura la pregunta. Sí. Bueno, la primera que yo diría es, para que una grieta sea de importancia, tendría que entrar la luz de un lado a otro. Esa creo que sería la primera receta, porque hay otras en donde nosotros vemos que lo que está sucediendo es lo que se acaba de hablar de los materiales, ¿no? Puede ser del recubrimiento, puede ser una grieta superficial. No todas las grietas atraviesan las estructuras. Desde luego también habría que determinar que los tipos de grieta depende de la forma de movimiento. Hay grietas por hundimiento, no necesariamente por sismo. Las grietas por hundimiento generalmente son diagonales y se observan perpendicularmente a la diagonal. Puede decir que mi casa se está inclinando para allá. Desde luego en el sismo pudo haber habido algún tipo de movimiento que favoreciera que alguna construcción tienda a tener un desplazamiento. Esto también se puede observar en los muros, que eso es importante, si los muros están a plomo o si los muros perdieron la verticalidad, se considera hasta el 1% de desplome, puede ser algo natural. Después del 1% sí sería conveniente revisar los muros también, ¿no? Tenemos también juntas verticales, esas no son peligrosas generalmente. Las juntas verticales son en elementos, puede ser por ejemplo un muro y una columna, o puede ser un castillo y una columna, o puede ser un muro de tabique, de bloque, que finalmente no esté ligado directamente con la estructura misma de la vivienda, ¿no? En este caso. Y también, bueno, hay horizontales, las horizontales tampoco son tan peligrosas, o no son peligrosas, pero lo que pasa es que en un movimiento generalmente se mueve esto así, ¿no? Entonces, pero tampoco significa que esto se vaya a caer. O sea, no es como que se vaya a rodar y así de pronto, como mesa, le empujamos todo y le tiramos el vidrio. Tendría que ser un movimiento verdaderamente excepcional. Entonces, habitualmente vemos grietas verticales y algunas grietas horizontales que tienen que ver con estos movimientos y generalmente son en acabados. Si son más profundas, sí es conveniente revisarlas. Cualquier más profunda o cualquiera que yo vea de lado a lado es importante sí, claro, eso ya es un riesgo grande, revisarlas, ¿no? sí. ¿Cómo puedo saber la situación del suelo en donde está construido un edificio? Bueno, para la Ciudad de México tenemos 3 tipos de suelo, no sé si el ingeniero lo quiere explicar, pero básicamente tenemos lo que llamamos fondo del lago, una zona de transición y una zona dura. Esto quiere decir que el fondo del lago es la zona más suave, entonces tiene un contenido alto de agua. La de transición va por toda la ciudad porque es donde se terminaba el lago y tenemos zonas más, pues más rígidas, ¿no? Más fuertes, digamos, las zonas de lomas. Ahora, por ejemplo, la ciudad universitaria es un buen ejemplo. En este sismo, por la reverberancia, se sintió más en la zona de ciudad universitaria que cualquiera que pueda haber dicho el sismo del 85. O
O sea, si nosotros vemos cómo es el movimiento o cómo son los daños en un plano, podemos darnos cuenta que no hay una receta, como dice el ingeniero. No es la receta del 85 y no es la receta del 2017. O sea, nadie puede decir, no, pues yo veo una línea que viene por aquí, aquí son los edificios que se cayeron, seguro si hay otro sismo, se van a acabar cayendo los de la misma línea. Eso no existe, no hay forma de determinarlo. Esto quiere decir que estamos en los lomeríos, son terrenos mucho más firmes, pero también tenemos que entender que esos terrenos mucho más firmes tienen condicionantes dependiendo de la reverberancia del sismo, ¿no? Ya hay muchísimas preguntas que nos están llegando donde la gente dice que por favor se repita la aplicación de la revisión del inmueble, con quién pueden acudir para que revisen el hogar, a quién pueden recurrir o con quién pueden platicar para los términos legales, si les están pidiendo que desalojen, nuevamente está esa pregunta. Y doctora, si se necesita todavía ayuda psicológica, entonces si les parece empezamos con el arquitecto dando las páginas, al menos cómo lo pueden buscar en internet, si no tenemos la página concreta. Y los teléfonos. Estamos trabajando sobre la página de la Facultad de Arquitectura, facultadarquitectura.unam.mx. Si entran ahí hay un botón abriendo la página, o en las redes sociales, en documentos oficiales, Facultad de Arquitectura en Facebook, Facultad de Arquitectura UNAM. Ahí pueden, para nosotros es importante que registren lo que están solicitando. Entonces, al entrar aquí a estos sitios van a desplegar un formato en donde dice el nombre de la persona, la ubicación, incluyendo la colonia, las características de lo que está solicitando, cuál es su apreciación del daño, ¿no? O sea, si es leve, si es moderado o si verdaderamente es un daño fuerte. También hablo un poco del entorno, o sea, ¿es solo mi casa o son todas las que están alrededor? ¿Es toda mi colonia? O sea, en ese sentido. Y también tenemos solicitudes que son individuales o solicitudes colectivas. Las colectivas son, por ejemplo, el caso de los edificios. Claro. Es una solicitud colectiva, no es solo mi vivienda, sino es todos los que vivimos en el edificio o todos los que vivimos en la unidad habitacional. Y en la página donde nos está dirigiendo es sencillo encontrar la pestaña para... Sí. O sea, como le llaman ahora, es un botón. O sea, ustedes al entrar en su computadora ponen el botón y automáticamente se despliega todo esto. Y nosotros entraremos en contacto con quien haga esta solicitud, pero lo importante es que se llenen los requerimientos para saber de qué se trata, porque podemos tener muchos tipos de solicitudes y no saber realmente qué es lo que queremos atender, ¿no? Claro, la idea es que fluya el trabajo y que se puedan atender las solicitudes, y que los brigadistas puedan acceder a diferentes áreas y tener un mejor desempeño. Abogado, los lugares a donde la gente puede recurrir si les están pidiendo el inmueble, si tienen dudas legales, si desafortunadamente falleció un familiar y necesitan resolver toda esa parte, ¿a qué lugares pueden ir? Tenemos, como decía el señor director, una página en internet, facultaddederecho.unam.mx, en donde entran y pueden ubicar el bufete para poder hacer la consulta. O bien acudir a las oficinas que tenemos en la propia Facultad de Derecho, en la ciudad universitaria, en donde es el Instituto Mexicano de la Juventud, en Serapio Rendón, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que yo creo que es un lugar que pues está cercano a todos y cercano a estaciones del metro, en la calle de San Ildefonso, y ahí con un horario de las 9 de la mañana a las 6 de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y después hasta las 6, 7 de la noche, pueden acudir personalmente a hacer sus consultas. Doctora Guillermina, páginas de internet, teléfonos a donde la gente pueda recurrir. Bueno, yo les recomiendo por favor que entren a la página del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Allí van a encontrar una sección donde dice ayuda en crisis, ayuda psicológica en crisis, y allí van a encontrar varios teléfonos que se pueden conectar. También en la APM, en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, pueden entrar a la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, www.apm, y allí también van a encontrar información para ayuda en crisis. También la Facultad de Psicología tiene todo un servicio también de ayuda en crisis. Entonces, Facultad de Psicología, unam.com, creo que por ahí también pueden encontrar el lugar correspondiente para solicitar ayuda. La ayuda puede ser también telefónica, a distancia,
y si ya la persona que la está atendiendo ve que la crisis es mucho mayor de lo que ella piensa, de lo que ella puede manejar exactamente, entonces se le puede dar una cita. ¿Sí? Entonces, sí acudan a estas 3 páginas que espero queden claras: Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, también la Facultad de Psicología, también la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Son 3 instancias que en principio están disponibles para la población general. Gracias. Ingeniero. En la página del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ahí pueden entrar y inmediatamente al inicio de la página viene la liga precisamente para descargar esta aplicación, o vienen los teléfonos del mismo colegio donde pueden llamar, y ahí se están haciendo, el colegio está organizando y dirigiendo todas las brigadas de revisión estructural, ¿no? Entonces sería en la página del colegio. Ingeniero, hay una pregunta que me parece a mí un poco provocadora para usted. No sé si Pablo Ángel García, que es la persona que la hace, lo haga con esa intención, pero es muy buena. ¿En qué se basa para decir que no hay relación del comportamiento del Sol últimamente con los sismos ocurridos? Bueno, no se termina de entender esa parte del calentamiento. Pues con base en todos los estudios que se han realizado, o sea, no míos, sino de la comunidad científica mundial, ¿no? Entonces, que se han estado estudiando los sismos desde hace años, ¿no? Decenios, etcétera, ¿no? Entonces, con base en esos estudios, ¿no? Everardo Moreno, ¿qué hago si Belinda le pregunta, ¿qué hago si mi jefe me pide ir a trabajar, pero yo veo el edificio en mal estado? ¿Se puede proceder legalmente contra él? Sí, indudablemente puede acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, y el planteamiento que nos está haciendo Belinda a través de la televisión, a través de la llamada telefónica, hacerlo en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, y ahí plantear lo que está ella mencionando, ya que no puede, como decía bien el arquitecto, obligársele a nadie a que vaya, a que esté en un lugar en el que esté en peligro su vida. Pero digamos, si ella quisiera proceder legalmente, tendría que esperar y decirle a su jefe, yo no voy a ir hasta que esté segura que ese edificio... Sí, indudablemente. ¿Y si la despiden, entonces ya proceder o no llegar a ese punto? Incluso, por eso hablé de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no hablé de las juntas de conciliación y arbitraje. A la Junta de Conciliación y Arbitraje tendría que ir en el caso de que fuera despedida por no haberse presentado a trabajar. En este momento lo conveniente sería que lo que nos está diciendo aquí fuera la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Es decir, soy Belinda y vengo a decirle a usted, señor empleado de la Procuraduría Federal del Trabajo, que me están obligando a que yo vaya a trabajar cuando hay riesgo ahí, y entonces, bueno, tendría que tomarse las medidas del caso para no obligar a que esta persona fuera a trabajar y que no pudiera después procederse con un despido injustificado por no haberse presentado a laborar. En este caso podría ser una pregunta, o sea, las personas pueden decir que no se sienten seguras, porque no se sienten seguras ni allí ni en alguna otra parte. Tendrían que tener la verificación de un perito de que de veras es una institución que está en riesgo. Así es, sí, porque puede ser también, lo decimos con todo afecto y con toda simpatía, puede ser también el que no se siente realmente seguro y entonces que vaya aquí con la doctora al Instituto de Psiquiatría. O sea, pero si puede ser al contrario, ¿no? ¿Perdón? Doctor, puede ser al contrario, es decir, puede, uno como empleado decir yo no me siento seguro y está seguro, pero yo no quiero ir a trabajar. Exactamente, entonces dice que no se siente seguro. ¿Y ahí podría haber consecuencias legales para ella por parte de su empleador? Bueno, si en un momento determinado se advierte que el lugar es seguro y no quiere ir a trabajar porque no se siente segura, bueno, pues sí, habría consecuencias porque se reúnen las condiciones de salud, así se puede llamar, en el inmueble para que vaya a trabajar. O sea, la seguridad individual. Exactamente. O sea, ya se convierte en una seguridad personal, es decir, hay que ver porque ella no se siente segura en un inmueble que está demostrado, que es seguro, ¿no? Entonces bien, sí, habría que ver esta situación. Y entonces ya es paciente la doctora Nata. Muy bien, para el arquitecto y el ingeniero nos preguntan sobre el estado de los edificios de CU. Hablar sobre la situación en CU, edificios, la roca basáltica que era segura. Asumimos que preguntan dónde puede consultar los edificios de CU que ya han sido
revisados por parte de Protección Civil? Si podemos dar unas respuestas un poquito más breves, porque en unos minutos vamos a ir a un corte. Bueno, en este momento el Instituto de Ingeniería, a través de diferentes brigadas, está haciendo recorridos por diferentes institutos y facultades. Entonces, que se están emitiendo las evaluaciones y hasta donde yo tengo conocimiento no ha habido realmente ningún edificio en riesgo, salvo algunos muy pequeños detalles de algunos acabados, etcétera, y demás, ¿no? Y al término de cada visita se les da una hoja del registro del inmueble, ¿no? Yo quisiera informar un poco más amplia la información. Estamos trabajando el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería y las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón y la Dirección General de Obras. O sea, el número de inmuebles universitarios requiere de toda una estructura para que estos puedan ser revisados. Efectivamente, las estructuras están sanas, existen algunos daños por estos movimientos de lo que yo explicaba de los huesos y las pieles, y se están dictaminando todos los edificios. En realidad, la intención es la universidad podrá regresar a actividades lo más probable el próximo lunes. Cuando dice arquitecto, tenemos algunos daños, estamos hablando de qué nivel. Son daños de qué nivel de gravedad, ninguno que ponga en riesgo a nadie. Esto es importante, o sea, hay lugares en donde se desprendieron plafones, muros de tabla roca, hay algunos muros cabeceros de los edificios, pero era lo que yo trataba de explicar, esos muros cabeceros no están soportando el edificio, sino que los muros cabeceros en realidad son estas pieles que envuelven a los edificios. También los edificios de Ciudad Universitaria particularmente son estructuras muy largas, entonces tienen juntas constructivas en donde los edificios se movieron y chocaron unos contra otros, y entonces se desprendieron algunos pisos, algunas secciones de plafón, porque están en esta unión, es como si yo tuviera mis dos manos así, pero han sido evaluados por toda esta comisión que es muy importante para poder presentar los dictámenes en todas las dependencias para que se pueda informar a la comunidad que no existe un riesgo para la comunidad. Muy bien, arquitecto. Perdóneme, abogado, vamos a ir a una pausa en este momento. Regresando, seguimos con usted. Le repetimos que estamos en esta transmisión especial. La UNAM ante el sismo es un espacio donde usted puede hacer preguntas a especialistas, investigadores, académicos, la gente que le dará las respuestas más confiables y certeras. Vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión en vivo que estamos realizando desde TV UNAM, la UNAM ante el sismo. Les recordamos que estamos respondiendo a las preguntas que tenemos todos, preguntas de sentido común, preguntas complicadas, preguntas que tenemos después del terremoto del sismo, y para responderlas están con nosotros el arquitecto Marcos Massari, y con nosotros también está el doctor, el abogado Everardo Moreno, está la doctora en psicología Guillermina Natera, y está con nosotros el ingeniero Fernando Peña. Muchísimas gracias a todos, ellos estarán respondiendo todas tus preguntas. Tenemos algunas, pero nos quedamos con una en el bloque anterior, Everardo. Sí, estábamos hablando. Yo quería comentar esto, que esto es muy importante tanto para nuestros estudiantes como para los docentes e investigadores, que desde el mismo día del sismo estuvieron personas del Instituto de Ingeniería, de Arquitectura, vigilando, supervisando cómo estaban las obras. Y yo estuve presente, el señor director, andaba el señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Contreras Bustamante, en la azotea de los edificios, con un doctor en ingeniería del Instituto de Ingeniería, revisando cómo se encontraban las estructuras y cómo es que no hay ningún daño. Y como decía el señor arquitecto, si hay algunos daños, por decirlo así coloquialmente, de fachada, de acabados, pero nada estructural. O sea que para la comunidad universitaria puede sentir completa seguridad de que nuestra universidad, que ya tiene más de 60 años de construida, está en perfecto estado. Doctora Guillermina, el lunes, le pregunta a un televidente, el lunes se reanudan clases. ¿Cómo puedo hablar con los adolescentes de secundaria sobre el tema? Yo creo que es muy importante que lo hablen, que lo
narren cómo lo vivieron, y el maestro en este caso lo que puede hacer es coordinar las experiencias, o sea, en principio ser muy empático con los chicos, ¿no? Los chicos pueden estar hablando de su propia experiencia, pero también cómo lo vivió su familiar. Entonces, lo que pueden hacer es platicar sobre el tema, estar allí, saber que ahí esperemos que ninguno de sus alumnos haya tenido ninguna desgracia. En caso de que haya una desgracia, bueno, ¿qué sienten los chicos? ¿Cómo podrían expresar a su compañero? Si está ahí presente, darle afecto, darle apoyo, en fin, sentir que todos pudimos haber tenido esa desgracia, ¿no? O sea, todos estamos susceptibles de haber tenido este problema, ¿no? Afortunadamente unos no lo tuvimos, afortunadamente, ¿no? Pero ser sensibles a estas personas. ¿Y usted recomendaría, doctora, que en cualquiera de los casos esta persona comenzara su clase con estos adolescentes tocando el tema, sí, exponiéndolo, yo creo que estén expuestos? Yo creo que es muy importante porque también hay un aprendizaje personal. Aprender a hablar de sí mismos es una cosa que nos puede ayudar a todos. Es una situación, es una circunstancia que yo creo que muy pocas personas pueden haber estado ajenas a esta situación, ¿no? Y eso nos hace comprendernos a nosotros y al otro. O sea, siempre viendo esta relación entre los demás, ¿no? Esta pregunta, no sé quién la podría responder con exactitud, tal vez algunos de ustedes, varios. ¿Qué hago si voy en el auto con niños y personas adultas y tiembla? Bueno, la recomendación que se hace es bajar la velocidad y, si es posible, detener el auto, ¿no? A veces no es posible, sobre todo en vías rápidas, etcétera, puede ocasionar más problemas, ¿no? Pero generalmente es reducir la velocidad, ¿no? Si por algún motivo se quiere estacionar, se puede hacer, pero siempre fijándose que no haya, por ejemplo, postes, cables de luz cerca, etcétera, porque esos pueden caer encima del coche, ¿no? Entonces, pero la recomendación general es simplemente disminuir la velocidad, ¿no? Ahora, esta persona pregunta plantea que va acompañada, plantea la posibilidad de que fuera acompañada por niños. ¿Qué es lo conveniente? Yo creo que se debe decir, bueno, si se percata de que es un temblor, es decir, un momento hay una situación conflictiva, mientras ella no tenga la seguridad de lo que está pasando, creo que es decir, vamos a disminuir la velocidad, si los niños se percatan, si las personas porque a veces no se percatan en el coche más que el que va conduciendo, ¿sí? Entonces es el que tiene que tener como líder, tiene que tener un poco el equilibrio, ¿no? Como conductor, etcétera, tiene que contener el equilibrio, es decir, está pasando algo, voy a detenerme, voy a ir tranquilamente parándome, y generalmente un sismo no dura, ¿cuál es lo máximo que puede durar un sismo en tiempo? Pues cuando mucho un minuto o una cosa así. Cuando mucho un minuto. Entonces da suficiente tiempo para que la persona vaya disminuyendo la velocidad y tranquilizando a la gente, ¿no? O sea, los niños lo viven tan de diferente manera que uno, ¿no? ¿Cómo lo viven? Por ejemplo, ahorita me encontré una niña de 3, 4 años y me dijo, ¿cómo te fue de terremoto? Con una sonrisa enorme. Le digo, pues me dio miedo. ¿Y a ti qué te pasó? A mí también me dio miedo, pero fíjate que se movía y todo. Entonces me empieza a platicar con una cierta ingenuidad de la experiencia, como una experiencia única para ella, que sabe que es trascendente, sabe que es fuerte, pero no le da toda esta dimensión que a veces nosotros le podemos dar. O sea, ella es una experiencia que vive y está bien, y los abuelitos están bien, y es que mi abuelita gritaba y decía, calma, calma. Entonces ella lo veía como una expresión más de la abuelita. Entonces los niños pues pueden reaccionar de muy diferente manera, ¿no? Hace rato me narraban de niños que sacaron de las guarderías, de la escuela de la guardería, y los niños de 10, 12 años que lo sacaron. ¿De la de Cuapa? De la de Cuapa, sí, de Repsamen. Y los niños decían, seguramente son heridas, raspones los que tengo. Los acababan de sacar de allí. Entonces los niños empiezan a tener una energía muy diferente al adulto y lo viven como una experiencia, y como que no toman toda la conciencia que a veces el adulto lo tiene, y hay que respetar ese nivel de conciencia de los niños, manejarla, jugar con ellos, hacer que platiquen de esta situación, cómo viste que lo vivió tu papá, como tu mamá, cómo lo viviste tú, qué piensas, etcétera, y darle la información y cómo debemos actuar cuando esto sucede, ¿no?
Están llegando muchas preguntas que se han respondido ya a lo largo de esta transmisión que hemos tenido desde las 6:30. Vamos a reiterar algunas cosas que nos parecen importantes, porque si estamos preguntando como ciudadanos, lo mismo es porque la duda está allí y queremos tener una respuesta clara frente a ese cuestionamiento. Y al final el programa termina a las 8:30. Antes de que termine el programa vamos a volver a dar todas las páginas y todos los contactos a donde usted puede hacer plantear estas dudas o tener estos cuestionamientos para que tenga una respuesta mucho más personalizada, pero la estamos teniendo. Las respuestas las estamos dando en este momento a través de especialistas, investigadores, doctores, académicos de prestigio que le están dando respuestas certeras. Abogado Everardo Moreno, le preguntan también por acá, dice, si muero en terremoto, ¿tengo protección legal? ¿Si muero? Si fallezco yo en un terremoto, ¿tengo protección legal? Dado que el verbo está utilizado en primera persona, no logro entender si se refiere… De al más allá, ¿verdad? O Pues para… sí. Sí. Bueno, sí, cuando una persona muere, pues la protección sí puede ser para sus deudos, indudablemente, en función de que tenga, sí, porque si el muerto pues ya no tiene más protección que el que vaya a ser sepultado o incinerado. Claro, pero usted nos decía que el tema legal incluso está después de muerto. Sí, entonces claro. Suponemos que esa pregunta va por ese lado. Sí, el derecho está desde antes de que nazcan y hasta después de que mueren. El derecho se refiere hasta el producto de la concepción, desde antes, o sea que el derecho está presente en todas las etapas de la vida del ser humano, desde la concepción hasta después de la muerte. Ahora bien, la persona cuando fallece sí tiene protección legal, indudablemente, si es que tiene un seguro, si es que tiene un testamento, pero la persona trasciende a la vida en sus derechos como en sus obligaciones. El muerto, no por haberse muerto, deja de cumplir con sus deudas. El muerto, no por haberse muerto, deja de cobrar aquellos créditos que están a su favor. O sea que sí existe la prolongación de la vida después de la desaparición de la vida misma. Y, perdón, nuevamente pensando qué es lo que pudo o lo que exactamente querría haber preguntado esta persona, si estuviera preguntando por algún tipo de seguro, ¿existen estos seguros por tragedias, Sí, cuando se muere por tragedias como no, como las estas? compañías aseguradoras aseguran por muerte natural como también por muerte accidental, muerte en avión o muerte por terremoto, muerte por motín o muerte por rebelión. Sí, hay la cobertura de los seguros es muy amplia indudablemente. Les comentaba lo de la reiteración de las preguntas porque hay una que me parece importante, abogado, que nuevamente toquemos el tema. Dice, si le advierto al inquilino que a raíz del sismo voy a reconstruirlo por los daños, ¿cómo me amparo en caso de que no se quiera salir? Demandar la salida, acudir a un juzgado inmobiliario, hacer ese planteamiento para que el juez sentencie y le obligue a que salga. Y si no quiere salir, sea desahuciado y sacado por la fuerza. Arquitecto Marcos Massari, usted hablaba hace un momento del tipo de tierra que teníamos en la Ciudad de México, pero este terremoto, este sismo fue muy fuerte en Morelos y en Puebla también. Y justamente de eso es la pregunta. ¿Hay alguna falla geológica en el estado de Morelos? ¿Hubo anteriormente epicentros en estos estados donde vivimos los dos sismos anteriores? Creo que mejor el ingeniero. ¿O el ingeniero? Bueno, anteriormente, en los años de 1999, en el estado de Puebla hubo un terremoto muy fuerte también, que también provocó varios daños, sobre todo en el estado de Puebla, ¿no? Entonces, sí hay evidencia de que ha habido otros sismos, incluso no tan fuertes, sino también de menor magnitud, en toda esta zona del estado de Puebla, incluso Veracruz, Morelos un poco, ¿no? Entonces, sí hay evidencia que hay, ¿no? Lo que yo no sé es si haya fallas geológicas como tal, ¿no? O sea, al menos en ingeniería hacemos la diferencia entre una falla geológica y propiamente el movimiento de las placas, ¿no? Entonces, pero de que sí ha habido, ¿cómo se llama? Origen de sismos, epicentros en estos estados sí hay, ¿no? Entonces, no tan fuertes como este que ocurrió, sino de mucho menor magnitud,
pero sí hay evidencia de todo esto, ¿no? Ingeniero, pero ¿se podría determinar en algún momento si existe una falla geológica en el estado de Morelos, por ejemplo, que es lo que la persona pregunta? ¿Esto se podría hacer un análisis y se podría determinar? Sí, generalmente las fallas geológicas se ven a simple vista, o sea, a nivel de tierra, ¿no? Eso es, ¿no? Donde se ven, por ejemplo, que hay algún brinco, o sea, que el terreno no es continuo, sino que hay algún brinco en algunas zonas donde hay algunos cortes, por ejemplo, a veces cuando pasamos por las carreteras que hay los cortes de los cerros, si uno se fija, a veces hay líneas continuas de las diferentes capas y hay a veces que se ven que las capas están, no son continuas, ¿no? Sino hay un salto, un brinco, ¿no? Entonces eso evidencia que ahí hay una falla como tal, pero eso se puede ver a simple vista, pero yo desconozco si hay alguna importante en este estado, ¿no? ¿Alguno de los cuatro que nos pudiera colaborar con la respuesta a esta pregunta? Es una respuesta particularmente, yo la he tenido muchas veces y agradecemos a @listbeck que nos la haya hecho. No terminamos de entender esto. Dentro de un inmueble, ¿cuál es el mejor lugar y más seguro para resguardarse? Por favor, alguien díganos nuevamente esto, porque no, como ciudadanos, claro, en el momento del terremoto, del sismo, se provoca también tanto miedo que tal vez se olvidan muchas cosas. Yo nunca pensé en el triángulo de seguridad el día martes, sí. Lo pensé mucho después. Nuevamente la pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar y más seguro para resguardarse? ¿Ingeniero o arquitecto? Dicen que los marcos de las puertas. Bueno, se ha dicho que los marcos de las puertas, se ha dicho que pegado a los muros. Yo creo que en realidad, creo que uno de los aspectos más importantes que hemos tenido con este sismo es, nosotros todos sabemos que a las 11 de la mañana existe un simulacro. En el simulacro todos lo tomamos como muy divertido, puesto que todos salgamos, no es lo mismo que en realidad, ¿mande? Es casi lúdico. Es casi lúdico, sí. que el sismo. Creo que desde luego ayudó a haber tenido los simulacros. Lo importante es que no todas las estructuras necesitan desalojarse dependiendo de la altura, dependiendo del tipo del edificio, la forma del desalojo, que esto también es relevante. Tampoco esto nos asegura que donde están marcados los protocolos no va a suceder nada en el edificio. Entonces sí sería importante en todos los lugares a donde vayamos, tenemos que ubicar cuáles son estas salidas, cuáles son los puntos de desalojo, y la pregunta específicamente de los sitios tiene que ver dependiendo de la altura y dependiendo del tipo de estructura, ¿no? Así una receta, pues no. No existe, depende, claro. No sé si podríamos comentar, han comentado que cercano a los elevadores la estructura es bastante más firme, los muros que contienen. Los elevadores y las escaleras habitualmente tienen son estructuras rígidas y son estructuras mucho más firmes, desde luego. Y también, no sé si en las casas, la cocina y el baño. No, eso sí no. ¿No? Eso es un mito. Eso es un mito urbano, sí. Pero lo que sí es verdad y es importante, yo no sabía eso, por ejemplo, que junto a los elevadores y las escaleras es una parte de la construcción que es más firme que el resto del inmueble. Pues más que firme, tiene más elementos estructurales por las condiciones de seguridad que requieren. Arquitecto Marcos Massari, ¿deberíamos cambiar nuestra manera de construir? Deberíamos de mandar, pues mire, yo lo que podría decir es que hay zonas sísmicas en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, los japoneses viven con el sismo y los japoneses trabajan mucho estructuras de madera, por ejemplo. Sí. Pero sin embargo, cuando hablamos de edificios altos son estructuras de acero o estructuras de concreto. Creo que en realidad lo que tenemos que modificar, y eso no es el común de la sociedad, sino es que en las especificaciones normativas, y creo que esto también es importante, tampoco podemos poner, ahora vamos a tener un sismo de 7.2, de 9.5, simplemente dejaríamos de construir. O sea, tampoco podemos atender a todas estas condiciones pensando que a lo mejor, y si hacemos esto, y el sismo es de 9.8 y lo hicimos para 9.5, en realidad son las condiciones de lo que conocemos actualmente. Y sería también una utopía pensar que vamos a tener condiciones de seguridad para cualquier sismo. Esto tampoco es cierto. Creo que lo importante es que sí las condiciones de seguridad se han modificado y esto creo que desde el sismo del 85 hizo un trabajo muy importante, particularmente
y voy a hablar de la disciplina de la ingeniería, el Instituto de Ingeniería, los corresponsables, el trabajo que se hizo en la Ciudad de México particularmente y que se ha replicado en otras ciudades del país, en donde se modificaron los índices de seguridad, y otra vez me parece que lo que va a suceder es que volverá a ser necesario hacer otra revisión, que tiene que ver con el estudio del comportamiento de muchas estructuras para poder analizar cuáles son, en tal caso, el punto débil que pudieran, o sea, el común denominador que pudieran tener las estructuras, ¿no? ¿Hay alguna manera correcta? La pregunta es, ¿cómo se debe construir en un futuro en una zona tan sísmica como es la Ciudad de México? Entendemos, digamos, el arquitecto, todo el contexto que nos da, pero sí realmente la pregunta es muy válida, porque uno sí se pregunta si hay alguna manera correcta en la que se deben hacer las cosas en esta zona, que es una zona de riesgo, como nos explicaba el ingeniero. Pues aquí es contradictorio, porque tenemos que hablar de una ciudad horizontal, cuando en realidad necesitamos tener una ciudad vertical actualmente, ¿no? Por la densidad de población que vivimos en las zonas en la zona metropolitana, tampoco podemos seguir creciendo hacia los lados. Entonces, por eso creo que es contradictorio, porque la respuesta técnica sería construyamos lo más bajo posible. Y quiero decirlo porque en este momento estamos preocupados por el sismo, pero es contradictorio cuando pensamos que tenemos que generar una ciudad que sea más compacta y que tenga, porque parte de la vida en la ciudad tiene que ver con la movilidad. Entre más horizontal es una ciudad, las condiciones de movilidad cambian radicalmente. Entonces, en este sentido, las ciudades tienden a ser, por nuestra ciudad, entre otras, tiende a crecer hacia arriba para poder generar, entre otras cosas, estas condiciones de densidad que mejoren la calidad de vida de los que en estas ciudades vivimos. Entonces, por eso digo que es contradictorio. Sí. En realidad tenemos que atender a las normas de seguridad ya establecidas y a la revisión de estas, seguramente, producto de este sismo. Y de todas formas, adelante, ingeniero. No, yo quisiera agregar también, que también ya lo había comentado el arquitecto anteriormente, también tenemos que cambiar nuestra percepción, ¿no? O sea, nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, siempre nos acordamos del sismo cuando pasan estas cosas y ya después se nos olvida, seguimos con la vida y pensamos que ya nunca más va a volver a temblar, ¿no? Entonces yo creo que también la ciudadanía tiene que empezar a aceptar que vivimos en una zona de riesgo, que va a haber temblores y que incluso a pesar de que las estructuras puedan ser seguras, podemos tener algunos pequeños daños, ¿no? Como se ha visto en este sismo, algunos pequeños daños de elementos no estructurales que no ponen en riesgo la estructura, pero que sí pueden ser aparatosos y demás, ¿no? Entonces, pensar también en eso, ¿no? Es un poco como el equivalente en un coche, ¿no? O sea, cuando compramos un coche, nos fijamos qué tantas medidas de seguridad puede tener, ¿no? Cinturones, o sea, ya no nada más son ahora cinturones, ¿no? Que si los frenos ABS o no sé qué, que si las bolsas de aire, que si tiene una bolsa de aire nada más, o que si laterales, o sea, por ejemplo, en la seguridad de los coches ya no vamos nada más a si me gusta el coche, está bonito o no está bonito, sino ya también hay otras cosas, ¿no? Y creo que esta parte de pensamiento en las estructuras todavía no lo logramos con la sociedad en general, ¿no? O sea, generalmente vemos la construcción, lo que queremos comprar, decimos, está bonito, sí, no, y ya, ¿no? Pero el consumidor no se preocupa realmente por la seguridad, ¿no? Como que dicen, esas son cuestiones técnicas, se los dejamos al arquitecto y ya, ¿no? Pero yo creo que también la misma sociedad se tiene que involucrar y tiene que cambiar ese pensamiento e incluso exigir que tenga medidas de seguridad, así como se las pedimos a los coches, por ejemplo, ¿no? Y ser más congruentes, como decía el arquitecto, ¿no? También hacer nuestra parte y no tener ese tipo de posturas o de creencias que sí, efectivamente son incongruentes como sociedad y como individuos sobre todo. Abogado Everardo Moreno, si mueren los papás y queda intestado, ¿qué pasa con los hijos y las propiedades? ¿Murió el papá? ¿Murió la mamá? Si mueren los papás sí. y queda intestado, ¿qué pasa con los hijos y las propiedades? Bueno, obviamente que son los hijos los herederos universales. Dentro de nuestro derecho civil, cuando mueren los padres, quienes heredan en primer lugar son los hijos. Se inicia una sucesión intestamentaria o sucesión legítima, se acude a un juzgado de lo familiar, se presenta el acta de defunción de los padres, el acta de nacimiento de los hijos, se inicia el juicio sucesorio y habrá de declarárseles herederos, habrá de formularse el inventario y habrá de procederse a la adjudicación. Otra persona le pregunta, si adquirí un departamento y ya no es habitable, ¿tengo que seguir pagando? Sí,
Sí. Porque nos encontramos con que al hecho fortuito nadie está obligado. Cuando el señor vendedor le vendió, bueno, le vendió un edificio. Efectivamente pudo haber tenido vicios ocultos ese edificio, sin embargo, él es propietario de una parte de esa propiedad y si no puede ya habitarse el departamento y no pueden habitarse tampoco otros departamentos, se procederá a la demolición o se procederá a que se reparta el valor del inmueble entre los propietarios. Pero sí, la obligación no se va a extinguir por el hecho de que el departamento ya no sea habitable. Doctora Guillermina, están llegando muchas preguntas nuevamente de cómo tratar el tema con los niños o con alumnos. Ya lo expusimos hace un momento, me parecería importante que brevemente reiteráramos que es importante exponerlo, que estemos expuestos a platicarlo y que haya comunicación sobre la vivencia que tuvimos. Claro, yo creo que es como mencionábamos anteriormente, sí se le debe permitir al niño platicar, yo creo que se le puede permitir a los niños decir, que hagas un dibujo, cómo lo viviste, ¿no? Y que lo expliquen ante los demás. Y los demás niños van a decir, y yo lo hice así, y yo lo hice asado. Y eso va a ayudar muchísimo a que saquen esta fortaleza que en un futuro va a ser muy bueno y útil para los niños. En este momento a lo mejor vemos que los niños van a sacar toda su ansiedad, porque seguramente la tienen, la transmitieron, la transmitimos los adultos a ellos, entonces sacan la ansiedad y aprenden de alguna manera a manejar a su nivel de edad esta situación. Y sí es muy importante que hablen con los maestros, con todos los jóvenes, que se expresen, o sea, veamos nosotros mismos, en la medida en que nos estamos encontrando con la gente, y tú cómo lo viviste, empezamos a descargar energía, ¿sí? Y a descargar, y nos identificamos, y decimos, qué barbaridad, esto fue terrible, ¿no? Entonces, ya sentimos solidaridad inclusive, ¿no? De alguna manera nos sentimos identificados con los demás y esto es muy importante para los niños, para los jóvenes también. Y, por ejemplo, hay jóvenes que van a decir, pues a mí se me ocurrió ir a ayudar y entonces estuve ayudando tanto tiempo. Otros van a ser más tímidos y decir, yo no pude ayudar, pero a estos chicos que no acudieron a ayudar o que no pudieron ayudar porque son tímidos, porque no se les ocurrió, porque sintió que no tenían posibilidades de llegar a los centros de ayuda, etcétera, darles decir, bueno, siempre vas a tener la posibilidad de ayudar al otro, no te preocupes, tú tomaste la mejor decisión, nunca un reproche, ¿sí? Claro. Nunca un reproche ni una burla del otro, ¿sí? Hacer sentir que la gente actúa de acuerdo a sus circunstancias en ese momento, ¿sí? Y que todo mundo cuando actuamos vemos ventajas y desventajas y la gente actúa de acuerdo a las ventajas que más le dan seguridad y certeza en ese instante y eso hay que respetarlo. O sea, cualquier decisión que haya tomado las personas, de ayudar, de no ayudar, de disfrutar, de descansar, lo que sea, no podemos reprochárselos. Es decir, bueno, así tomaste esa decisión, si quieres cambiar en otro momento, la vida te va a dar oportunidades de ayudar al otro, ¿no? Entonces, nunca censurar, nunca reprochar, por otro lado, aceptar. Doctor Everardo Moreno, esta pregunta me gusta mucho para usted por el contexto de su carrera, todos los cargos que ha desempeñado, lo que ha hecho. ¿Qué responsabilidad tiene la autoridad de obras ante esta circunstancia, es decir, ante el terremoto? Pues es una pregunta realmente muy interesante, porque habría que verse si efectivamente de los peritajes que pudieran hacerse se desprendiera que la obra estaba muy mal construida y que se contaba con una licencia, pues podría encontrarse en un momento determinado hasta la comisión de un delito de homicidio. Sí, porque si se dio la autorización, una coparticipación del homicidio entre los que construyeron y los que autorizaron que así se construyera. Ahora, si en los planos, está todo correcto, pero se advierte que no se respetaron esos planos y que en vez de ponérsele una varilla de un diámetro, se le puso una varilla de un diámetro inferior, no cumpliendo
con las especificaciones que deberían de haberse respetado, pues entonces la responsabilidad no sería para la autoridad, sino la responsabilidad sería para el constructor. El problema aquí sería la prueba. Y aquí nos enfrentamos a un principio que tenemos los abogados. El arte de litigar es el arte del bien probar. Tenemos que probar lo que afirmamos. Y si el señor constructor dice que él construyó, los deudos de las personas fallecidas dicen que el edificio estaba mal construido, porque ahora que se ha demolido han advertido que las varillas tenían un espesor inadecuado, habría que ver si esas varillas así estaban autorizadas en los planos, si no estaban autorizadas, pero sí, en principio, después de hacerse un estudio, sí podría encontrarse la comisión de delitos por parte de aquella autoridad que autorizó de manera indebida. ¿Cómo? Hay responsabilidad cuando, por ejemplo, si en un momento determinado, eso no sucede en México, pero por ejemplo, si en un momento determinado se construye una carretera y resulta que en esa carretera se hace un socavón y se hacen unos coches, bueno, pues habría que ver si... Es un caso hipotético. Es un caso hipotético, sí, que en México sería imposible que eso sucediera, pero suponiendo sin conceder que eso sucediera en México, bueno, habría que ver de quién es la responsabilidad, hasta dónde llega. Llega al constructor, llega al supervisor, llega al titular de esa dependencia, ¿hasta dónde llega? Claro, porque como ciudadanos normalmente pensamos en una responsabilidad de línea directa del ciudadano con la autoridad, pero en medio está el constructor, claro, hay otras personas particulares que también tienen una responsabilidad. Así es, por supuesto. En algo mal hecho. Así es. Arquitecto, ¿las construcciones después del 1985 son definitivamente más seguras? Si yo estoy interesado en comprar un inmueble, debería fijarme que sea después del 1985. Cambiaron las normas de seguridad, no es que los de 85 no sean seguras, porque si nos diríamos se cayeron todos los edificios de antes del 85, claro, y tampoco es una regla general. Yo creo que no podemos satanizar tampoco esto, porque entonces todos, me incluyo los que no vivimos en una estructura de después del 85 vamos a abandonar donde vivimos, pues esto no va a suceder en realidad, ¿no? Esto, desde luego, después de un evento como el que vivimos y como lo vivimos en el 85, y la universidad en eso tiene un papel importante, hay una serie de estudios que hay que realizar para poder también entender nosotros qué fue lo que sucedió, qué caracterizó, por ejemplo, a las construcciones que se dañaron o que se colapsaron. Tenemos que saber también en qué, por ejemplo, como yo decía, si sobreponemos un plano del 85 y uno del 2017, no es la misma línea, no es la misma zona. Por ejemplo, ahora la zona del centro no se vio afectada como se vio en el 85. Toda la vivienda popular, por ejemplo, que se ve afectada en el 85, no se ve afectada de la misma forma en el 2017. Esto lo que quiere decir es que tenemos que analizar el comportamiento de las estructuras, la ubicación, los tipos de suelo. Yo no me atrevería a decir, no compren si es algo de antes del 85. Yo más bien lo que diría sería que es importante que sepamos que no es una garantía ni antes ni después del 85, sino lo importante es conocer que la estructura sea una estructura sana, ¿no? O sea, no comprar nada que tenga grietas, observar si tiene alguna grieta, pues qué tipo de grieta tiene. Y todos sean propietarios de un inmueble, creo que es importante darle seguimiento cuando encuentren lo que todos les decimos, mira, aparece una grietita, técnicamente es una fisura, pues observarla, porque luego se nos olvida y de pronto decimos, ay, pero allá había una fisura, pues ya no me acuerdo. Ahorita todos queremos saber, oye, antes del 85 mi casa tenía esa o no la tenía. Entonces eso quiere decir que no le damos seguimiento tampoco, porque tiene que suceder un hecho que para todos es traumático, para de pronto volver a poner la pila y decir, hemos descuidado la atención de ciertos elementos, como puede ser una grietita que apareció en mi casa, pues observarla, ¿no? Les recordamos, este programa termina a las 8:30, tenemos todavía suficiente tiempo, poco más de 20 minutos para que usted siga haciendo las preguntas. Aquí los especialistas, los doctores, los investigadores están hablando con usted desde las 6:30. De todas formas, antes de terminar el programa, cada uno va a volver a dar las páginas de internet, los contactos en donde ustedes pueden realizar estas preguntas directamente para que nos sintamos más tranquilos sobre los cuestionamientos y sobre todas las dudas que se han generado después del terremoto.
Everardo Moreno, abogado, la señora Patricia González le pregunta si estoy consciente de que el edificio en el que habito está mal y lo rento, ¿soy culpable? Si no solamente ella está consciente, porque yo no sé si ella es ingeniera o arquitecta, si ella, después de contar con un dictamen de un técnico, de un perito, lo renta, indudablemente que es culpable de los daños que pudiera eventualmente causarse por una desgracia que sucediera en ese edificio, claro que sí. No es nada más que ella sea consciente, sino es que exista un dictamen por los técnicos, por arquitectos o por ingenieros, de que es peligroso vivir en ese inmueble. Ingeniero, tal vez usted nos pueda ayudar con esta duda, ¿con quién acudir, con quién debo acudir para agilizar la demolición de un edificio catalogado a punto de caer por Protección Civil? ¿Catalogado por el INAH? No lo dice particularmente. Por Protección Civil. Yo creo que habría que caracterizar los inmuebles antes del siglo, hasta el siglo XX son INVA. Sí. Antes del, o sea, del 19 para atrás son INAH. Sí. O sea, así es como es la catalogación de los inmuebles. Sí. Bueno, eso es importante para la persona que está preguntando, porque en realidad ella lo que está diciendo es queremos agilizar la demolición del edificio, que Protección Civil ya nos dijo que no es del 19 para atrás. Sí. Sí, no, se tendré que acercar al INAH o al INVA, dependiendo quién lo tiene catalogado, y sería con ellos, ¿no? Perdón, ¿es cualquier edificio? ¿Cualquier edificio de...? Catalogado. No. Es que es catalogado. Catalogado. Son inmuebles que tienen un valor patrimonial. No es fácil tampoco, o sea, si el edificio está dañado, dependiendo de las características del edificio, el primer paso no es demolerlo, sino el primer paso es diagnosticarlo para, si es posible, salvarlo. Esto es importante, nada más es decir, bueno, si es un riesgo, desde luego, para toda la sociedad, para la comunidad, sí habría que demolerlo. Pero el primer paso es diagnosticarlo, presentar el diagnóstico y entonces ya con las autoridades evaluar el hecho de su demolición o bien de su reforzamiento para evitar la pérdida del edificio, ¿no? Abogado, nuevamente le preguntan, el condominio ya no es habitable, pero no tengo las escrituras. ¿Qué se puede hacer? ¿Pero ella es la propietaria o no él es el propietario? No lo especifica. No se necesita tener las escrituras, tiene la posesión. Probablemente si está preguntando por las escrituras es porque alguien le dijo que era la propietaria, sí, ¿no? Pero no necesita las escrituras. Ella puede acudir al registro público de la propiedad, que está a un lado del monumento a la madre, en donde ya por cierto no hay madre porque se cayó con el temblor. Ahí puede buscar lo que se llama el folio real, dar la ubicación y le van a decir cómo está registrado y puede obtener el testimonio de ese inmueble. O sea, no necesita las escrituras. La gente muchas veces cree que las escrituras es fundamental. No, el hecho de que físicamente no se tengan las escrituras no va a darle propiamente la propiedad. Como el que una persona dé las escrituras no va por eso a perder la propiedad. Esta pregunta es interesante porque nos puede llevar a varias disciplinas y especializaciones. Laura Rivero pregunta, ¿podemos organizarnos legalmente para impedir que usen maquinaria pesada para remover escombros? ¿Alguien sabe? Bueno, se podría acudir ya sea a la delegación respectiva o ya sea a la Procuraduría Social. Sin embargo, pues en este caso hay una causa de interés social en remover los escombros. No dudo que pueda ser muy molesto el ruido, el polvo, pero pues por encima de esas molestias personales, pues está el interés social. No creo que procediera de ninguna manera el que porque a esta persona le molesta que estén máquinas pesadas, pues se quedaran ahí los escombros per secula seculorum, ¿verdad? Creo que a lo mejor esta pregunta tiene que ver con una situación en concreto de que sabemos que si se remueven los escombros, si había algún sentido de vida alguien. Eso entonces, se podría hacer. En ese sentido creo Claro. que se quiere prolongar la remoción de escombros hasta toda la que razón, no tenga doctora. toda la certeza de que no hay vida en ese edificio. Totalmente. Entonces, sí. o en esa destrucción. Yo creo que la persona lo que quiere decir es, podemos acudir a algo legal para retener un poco, esperar un poco más la remoción de escombros. A la delegación. A la delegación. A la delegación.
O a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal de la Ciudad de México. Vi un caso particular de este tema de una joven en la Narvarte que ya Marina quiere entrar con la maquinaria. Y la joven dice, mi mamá está allí. No entren, por favor, porque mi mamá sigue allí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se manejan esos casos? ¿Cómo se ayuda a la persona? ¿Quién tiene la razón? ¿La autoridad o el familiar de la persona desaparecida hasta este momento? Porque no se sabe, como no han llegado a la mamá, no sabemos si la mamá sigue viva, si la mamá ha sufrido, si la mamá, no se sabe. Así es, bueno, en estos casos necesitaría contarse con un peritaje médico para que, considerando el tiempo que ha transcurrido y la salud incluso de la persona que supuesta o realmente pudiera estar con vida en esa construcción, se estimara si vale la pena seguir esperando y cuánto tiempo, pues porque no se puede tampoco considerar que una persona que se encuentra bajo los escombros de un edificio demolido, de un edificio derrumbado, pues pueda vivir por mucho tiempo. Ahora han hablado de un cierto tipo de equipos que puede detectar la presencia de vida. Entonces, por ejemplo, eso en el 85 no lo teníamos. No estaba claro. Entonces, quizá fuera un instrumento pues para abordar este problema, ¿no? Arquitecto, si un edificio está cimentado sobre una falla geológica, ¿qué deben hacer sus habitantes? Bueno, es difícil que alguien sepa que un edificio esté desplantado sobre una falla geológica. Yo quisiera aclarar que todas las construcciones requieren de un estudio de mecánica de suelos. Hay diferentes tipos de suelos también, y una falla geológica sería una contradicción en la construcción sobre algo que realmente se determina que es una falla geológica. A veces en un mismo terreno podemos tener, y la transición habla de esos diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, las zonas que están cerca de lo que nosotros ahora son nuestras avenidas, ¿no? Pero Río Churubusco, sí, Río Miscuac, Viaducto, son zonas que finalmente eran ríos originalmente, y podemos ver que tienen diferentes tipos de suelo, diferentes estructuras de suelo dependiendo de la ubicación que tienen. No creo que se pueda construir sobre una falla geológica. Se podría construir sobre dos tipos de suelo, y a lo mejor eso podría generar una fractura o grieta en un edificio, dependiendo de la forma en la que estuviera desplantado. Pero cuando dicen no podría ser, es porque no, la regla dice no se puede, es que el estudio porque corrupción existe. El estudio de mecánica de suelos determina el tipo de suelo que hay en una ubicación para poder construir. Actualmente en esta ciudad el reglamento indica que hay que entregar tanto el uso, no solo el uso del suelo, que es lo que físicamente utilizamos, sino la mecánica de suelos, que es lo que nosotros no observamos. O sea, se tienen que tener estudios particulares sobre esto. Pero esta pregunta tiene que ver con lo que usted está diciendo, pero es una pregunta que podemos responder desde distintos, nuevamente, ángulos. ¿Por qué el gobierno ha permitido construir edificios donde antes solo había una casa habitación en la Ciudad de México? Eso es por la densidad de lo que yo hablaba. Y yo lo que quisiera decir es, volvemos al problema de la contradicción. Esto tiene que ver con la densidad, con la movilidad en la ciudad. El que se construya donde había una casa, un edificio, espero que el ingeniero esté de acuerdo, no tiene nada que ver en este asunto. Tendría que ver si yo construyo un edificio y daño la casa junto. Los procedimientos constructivos indican cómo se debe de construir, y también indican, desde luego, el que construye, ahora sí que al final, es el que tiene que llevar las medidas de seguridad. Se llaman medidas de seguridad a colindancias o de protección a colindancias. Forma parte también del trabajo que se tiene que realizar para cualquier tipo de construcción. Ingeniero, ¿de qué manera la técnica de extracción de petróleo influye en la generación de sismos? Bueno, a ver, hay una técnica que se le llama el fracking, que es inyectar agua a presión para provocar la salida del petróleo. Eso se ha visto que precisamente el agua a presión empieza a romper el suelo, y eso ha provocado algunos sismos, ¿no? Pero esto en México no se ha usado, mucho menos en la zona de la Ciudad de México y demás, porque no tenemos pozos petroleros, ¿no? Esto se ha visto mucho en Estados Unidos, y se ha visto que hay problemas, y entonces no es una técnica muy aceptada, ¿no?
Abogado, hay muchísimas preguntas de la gente que la gente se está haciendo en este momento y que tiene que ver como con la relación de inquilino-arrendatario. Quisiera plantearle algunas en grupo para que tratemos de resolverlas y por supuesto al final, poco antes de que terminemos, vamos a dar páginas de internet y los contactos para que usted pueda hacer estas preguntas de manera personalizada porque no las vamos a alcanzar a resolver ya en el tiempo que nos queda. ¿Tiene derecho el dueño de impedir la revisión de un edificio en caso de desalojo por desastre natural? El arrendador tiene la obligación de brindar alojamiento al arrendatario. ¿Qué responsabilidad tiene un arrendador si el inmueble colapsa con el inquilino dentro y este falleciera? Ninguna responsabilidad. No tiene tampoco obligación de proporcionar otra vivienda ni de alquilar un cuarto de hotel, por decir algo. No, no tiene ninguna obligación. No tiene ninguna obligación porque es un hecho natural que pues no lo puede prever nadie. En concreto, no tiene obligación. Y si intenta impedir la revisión, lo que uno puede hacer como inquilino es yo llamar a Protección Civil, ¿no? No, por supuesto, no. No puede impedirlo, para eso se puede acudir a la propia Procuraduría Social, a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a una delegación, no puede impedirlo. Quisiéramos ir concluyendo, ya nos quedan unos 10 minutos, vamos a tocar en las conclusiones algunas de las preguntas que nos han enviado todavía, pero sí quisiéramos ir terminando de manera en el área de cada uno, en el cual cada uno ha investigado, ha tenido cargos importantes, dirigen institutos importantes que marcan esa especialidad, ver en conjunto lo que sucedió y lo que va a suceder y cómo hacer para mejorar. Doctora Guillermina, el comportamiento colectivo, digamos ya en el sentido de conclusión, el comportamiento colectivo que hemos tenido es apropiado, por supuesto el de la solidaridad sí, nadie lo cuestiona, pero en el que yo hablaba, por ejemplo, de disfrazarse de Protección Civil para entrar a robar o caer en el juego de una noticia falsa, este tipo de comportamientos que además están directamente ligados a nuevas tecnologías. ¿Qué pensar de eso? Hay una gran perversión, o sea, cuando hablo de perversión es que hay una distorsión de lo que debe de ser lo correcto para el otro y para sí mismo, ¿no? Hay una perversión de la visualización de una problemática tan fuerte para la sociedad, ¿no? O sea, esto pues puede tener muchas connotaciones, puede tener muchos calificativos, puede tener muchos diagnósticos de tipo psicológico, psiquiátrico, pero en un sentido hay una perversión que quieren distorsionar y desorientar y crear otro caos más del que ya existe, ¿no? Entonces, ahí hay un trasfondo psicológico fuerte en la persona que lo ocasiona. Y desde luego, bueno, los robos, los asaltos, bueno, pertenecen ya a toda una cuestión sociopática más relacionada con una cierta vinculación social que no puede ser tan saludable, como decíamos, es un tanto perversa, ¿no? Yo quisiera también mencionar, antes de concluir, que una de las cosas que debemos ayudar a las personas cuando tienen una gran ansiedad es enseñar un poco a relajarse, a respirar profundamente. A veces no creemos que eso nos puede ayudar, pero profundizar la respiración, relajar el cuerpo, nos puede ayudar a visualizar un poco mejor nuestro espacio en ese instante. No es una cosa definitiva, pero sí nos ayuda a pensar. La otra circunstancia es que se incorporen en la medida de lo posible a sus actividades cotidianas. Esto ayuda muchísimo también a calmar la ansiedad. La otra parte es que también tienen, a veces hay una ansiedad difusa, entonces el platicarlo con el otro para empezar a definir por qué tengo tanta ansiedad, qué es lo que me está preocupando. Y lo que me está preocupando, por ejemplo, no sé, que pueda volver a suceder el terremoto, yo qué sé, empezar a ver, bueno, ¿cómo puedo tú enfrentar esta situación? ¿Qué harías si volviera a suceder el terremoto? Nadie te lo puede predecir que no te puedo jurar que no va a haber esto. Entonces, empezar cualquier preocupación que nos esté afectando en ese instante es hablarlo, sacar ventajas, desventajas, ¿qué puedo hacer? Doctora Guillermina Natera, ¿qué páginas de internet, a qué lugares puede acudir la gente si tiene dudas psicológicas? Yo les pido que revisen la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Allí pueden encontrar los teléfonos a donde pueden acudir para situaciones en crisis.
también pueden acudir a la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y también la Facultad de Psicología de la UNAM tiene una página donde hay apoyo en crisis, y esta puede ser telefónica o en todo caso les dan información a dónde acudir para tener una atención más profunda de su caso. Gracias, doctora. Arquitecto Marcos Massari, en general las dudas respecto a la cuestión arquitectónica tienen que ver si uno está seguro, si no está seguro, cómo puede valorar esta información y confiar en lo que alguien está diciendo es lo correcto. Esta pregunta me parece que es interesante para concluir: en qué repercuten los vicios ocultos de las constructoras para quienes los adquieren de buena fe. Bueno, hay un lapso para los vicios ocultos, no es eterno tampoco. Puesto, como que explicó el ingeniero, nos estamos moviendo todos los días, hay pequeños sismos que nosotros mismos no percibimos, la tierra se mueve todos los días y tenemos otros factores, ¿no? Como vientos, lluvias, o sea, estas cosas que también estamos viviendo por el cambio climático. Creo que lo importante es que, bueno, y también otra cuestión que es importante, las construcciones también envejecen, que esto es otra de las cuestiones fundamentales, ¿no? Al igual que nosotros, las construcciones envejecen y estos vicios ocultos se convierten también en vicios que van relacionados con el mantenimiento y relacionados también con el tipo de estructura o el tipo particularmente vivienda, que es el tema que creo que nos interesa a todos. Lo importante, yo sugiero es, si tienen la duda, para tener también una tranquilidad, es importante solicitar un apoyo a un profesional para una dictaminación ocular en primera instancia del estado de la estructura. La segunda, que es importante, sería poder seguir observando los daños que pudiéramos ver en las construcciones en las que vivimos. Arquitecto, rápidamente, las páginas a las que la gente puede acudir. En facultadarquitectura.unam.mx para registrar, o en Facebook también, en la página oficial de la Facultad de Arquitectura. Ingeniero Fernando Peña, Sí. Para concluir, una pregunta me parece interesante. ¿Es más conveniente hacer casas de madera? No. Dado que estamos en zona de riesgo y siempre van a haber sismos. No es que sea más conveniente o no conveniente. Cualquier material de construcción es bueno siempre y cuando se siga la norma actual, ¿no? Y se sigan todos los protocolos de seguridad ya establecidos y las técnicas y los estudios necesarios, ¿no? Entonces no es que un material sea mejor o peor que otro, ¿no? ¿Página de internet? ¿A dónde puede acudir la gente? Bueno, en la página del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ahí pueden acudir, ahí pueden descargar la aplicación para una revisión a distancia rápida y que les den una primera evaluación. ¿Y la aplicación en los teléfonos En los teléfonos Android. Muy bien. Abogado Everardo Moreno, las dudas son particularmente en las relaciones laborales o familiares. ¿Qué puede hacer la gente? En el caso concreto, acudir a la Facultad de Derecho. La página nuestra es facultadderechounam.com.mx, o bien a las sedes que tenemos de los bufetes en la Ciudad Universitaria, en la Facultad de Derecho, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la calle de San Ildefonso, en el Instituto de la Juventud Mexicana. Ahí habrán de atenderse con mucho gusto las consultas que se puedan plantear. Y para finalizar, con las palabras con las que comencé, Yuli, la felicito. Ha sido para mí un gusto estar con profesionistas tan destacados y la felicito porque se ha conducido un programa que es realmente importante y que nuestra universidad, con el doctor Graue, pues está demostrando su cercanía con los problemas nacionales. Y en el caso de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras, nuestro director, buscando que la Facultad de Derecho pueda servir y pueda atender estas inquietudes que se han generado con motivo del sismo del 19 de septiembre. Abogado Everardo Moreno, al contrario, gracias a todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, la intención de estas transmisiones en vivo es que usted vaya haciendo las preguntas cada día. Por supuesto, algunas habrá que son repetidas y algunas habrá nuevas, dependiendo de lo que se haya vivido y del tiempo que haya pasado. Hay varias preguntas que se quedaron sin resolver. Estas preguntas se van a responder en redes sociales. De todas formas, ya saben las páginas de internet a las que pueden acudir y los lugares a los que pueden ir, al menos en internet, para dar un primer paso para responder todas estas dudas y cuestionamientos. Arquitecto Marcos Massari, muchas gracias. Al contrario, a usted y gracias a la audiencia.
Abogado Everardo Moreno, gracias otra vez. A usted muchas gracias. Doctora Guillermina Natera, muchas gracias por venir a explicarnos y ponernos en tranquilidad un poco. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, ojalá y sea de utilidad. Ojalá que haya sido de utilidad, por supuesto, para todo el público que nos estuvo acompañando el día de hoy. Ingeniero Fernando Peña, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en otra nueva transmisión. Gracias. Adiós.